Señor presidente, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Yo me siento honrado, conmovido. Hoy es uno de los días más importantes en mi carrera profesional. Estoy muy contento al ver este grupo de colegas, este grupo de amigos. Aquí hay compañeros de gobierno, aquí hay compañeros del Congreso de la República. Veo no solamente a la presidenta de la Cámara, sino a varios presidentes de distintas comisiones. Aquí hay empresarios de lo que significa la vivienda, empresarios del sector edificador, pero también de los bancos, pero también del sector industrial. Están los exministros. Presidente, hoy tenemos la mejor de las convocatorias para celebrar los 10 años de esta entidad, que es una de las innovaciones más importantes de la política social que ha tenido Colombia en los últimos lustros. Y las palabras que dirigiré a continuación de manera muy breve no son nada distinta a una reflexión de un concepto que parece raro, que parece extraño, es una idea peregrina, parece inalcanzable, pero este ministerio es evidencia que sí se puede, y es el trabajo en equipo a través del tiempo. ¿Se puede trabajar en equipo en distintos momentos del tiempo? Sí. Este ministerio ha logrado durante 10 años eso, el trabajo en equipo a través del tiempo. Vamos con la presentación. Entonces, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, llevamos 10 años cambiando la vida de los colombianos. En estos 10 años son 2.6 millones de personas beneficiadas con vivienda a través de todos los instrumentos, a través de vivienda gratuita, a través de Mi Casa Ya, a través del Frech Bis, a través del Frech No Bis. 2.6 millones en 10 años. Durante estos 10 años, 6 millones de personas tuvieron acceso a agua potable por primera vez. Colombia dio un salto impresionante en universalización del agua. Pasamos de niveles por debajo del 80% y nos pusimos por encima del 90% en estos 10 años. Este ministerio aceleró de manera dramática el acceso a agua potable y a saneamiento básico. Lo mismo ocurre con alcantarillado. 7.3 millones de personas, acceso a alcantarillado por primera vez. En estos 10 años, no solamente logramos estos números, en estos 10 años logramos consolidar una tecnocracia en vivienda. Colombia tiene una tecnocracia en vivienda y ya lo vamos a ver cuando hagamos mención a las personas que han trabajado en este ministerio. Y yo quiero comenzar un poquito antes de los 10 años, quiero comenzar con Juan Lozano, porque Juan Lozano fue ministro de Ambiente y de Vivienda, y Juan Lozano hizo unas cosas muy importantes para este ministerio. Juan Lozano logró en un año, tenía de viceministro a Luis Felipe Henao, tenía de directora de la DEUD de Espacio Urbano a Sandra Forero, la hoy presidenta de Camacol. Juan Lozano logró multiplicar por 4 el presupuesto de vivienda. Durante la gestión de Juan Lozano creció el 426% el presupuesto de vivienda en este país. Al final del día, el presupuesto no es nada distinto al reconocimiento que tiene la política dentro de las prioridades, tanto en el Congreso como en el gobierno. Ese es un gran hito que sirvió de preámbulo, pero no solamente eso. Juan Lozano sacó adelante 15 macroproyectos. El reverdecimiento del concepto de macroproyectos tiene un nombre, tiene un padre, es Juan Lozano. Y Juan Lozano creó el Viceministerio de Agua. Antes de crear el Ministerio de Vivienda ya existía eso. Después de Juan Lozano vino el ministro Carlos Costa, que nos acompaña hoy, que hoy es presidente de Acodal. Carlos Costa hizo muchas cosas, acá solamente escogí 3, corriendo el riesgo de dejar unas por fuera. Carlos Costa es el padre de los PDAs. El concepto de PDAs se desarrolla y se consolida con Carlos Costa. Tiene una meta. Yo vi un discurso suyo en el que usted decía, yo me sueño, todavía era ministro en ejercicio, consolidar 10 planes departamentales de agua. Llegó a 19. El concepto de los PDAs es un concepto del huerto del ministro Carlos Costa y sería muy importante para el desarrollo posterior del Ministerio de Vivienda. Pero no solamente eso. Sacó adelante también el COMPES, la política que permitiría el tratamiento de aguas residuales. Hoy vamos avanzando en Petares, hoy vamos mejorando la calidad del agua que devolvemos a las cuencas. Todo eso empezó con una política, con un documento COMPES que también es de su autoría.
Y llega el Ministerio de Vivienda. Hace 10 años comenzamos el Ministerio de Vivienda. Hoy se celebra además el Día Mundial del Hábitat. Hace 10 años empieza el Ministerio de Vivienda y la primera ministra de Vivienda está aquí, la doctora Beatriz Uribe. La doctora Beatriz Uribe trabajaba en ese momento, reflexión sobre la tecnocracia que se va consolidando, con un director que hoy es presidente de Fedelonjas, el doctor Daniel Vázquez. Trabajaba con Julio Miguel Silva, viceministro, que se convirtió luego a través de Economía Urbana en uno de los más importantes consultores de política de vivienda de toda América Latina. Julio Miguel nos acompaña hoy, doctor Julio Miguel, el doctor Daniel. Y la doctora Beatriz no solamente logró montar la estructura organizacional de este ministerio, sino que ella es la madre del concepto de vivienda de interés prioritario. En Colombia había vivienda de interés social, no existía la segmentación a una vivienda de menor valor. La madre de ese concepto es la doctora Beatriz, y la doctora Beatriz también creó la Agencia Nacional Inmobiliaria, la Virgilio Barco. Se crea la Virgilio Barco bajo su liderazgo. Luego llega el doctor Germán Vargas Lleras. A Germán Vargas Lleras se le recuerda por muchas cosas. Yo quiero destacar 3. La primera, el padre de la vivienda gratuita. El padre del instrumento de vivienda gratuita es Germán Vargas, pero también sacó adelante la ley de vivienda, la ley que estuvo vigente, siguen vigentes muchos de sus artículos y que solo hasta una década después se actualizaría con la ley que promulgamos el año pasado, que aprobamos el año pasado y que terminamos promulgando este año, y tuvo uno de los desarrollos institucionales que han sido más importantes para la historia de este sector. Este sector no tiene un solo escándalo de corrupción, en sus proyectos de vivienda. Allí se implementó una filosofía que se mantuvo a lo largo del tiempo y es la de los contratos llave en mano. Este es un ministerio que paga cuando los proyectos se terminan. Este es un proyecto que demanda el músculo financiero de los contratistas, de los operadores. Y ese legado institucional tan importante hace parte de la filosofía del Minvivienda. Hoy es claro, cuando llegan aquí distintos mandatarios, nos dicen, es que como sabemos que el ministerio todo lo paga llave en mano, y está magnífico. Los contratos llave en mano y ese cuidado de los recursos fiduciarios es también un legado del ministro Vargas. Luego llegó el ministro Luis Felipe Henao. El ministro Luis Felipe Henao es el padre de los programas ABC en Colombia, los programas de ahorro, bono y crédito, y desarrolló el que hoy es el buque insignia de los programas de demanda, que es Mi Casa Ya, que es el programa más exitoso de América Latina, eso hay que decirlo con inmodestia. Desplazó a Miña Casa, Miña Vida, que era el referente de todos soñábamos ser algún día como Brasil. Hoy Colombia entrega 3, 4 veces más subsidios que Brasil, siendo Brasil 4.5 veces nuestra economía. Y hoy en Colombia se comercializan en 8 meses, comercializamos más viviendas de las que comercializa Brasil en un año. Entonces, este programa marcó el tránsito de los instrumentos de oferta a los instrumentos de demanda, más que el tránsito, la complementariedad de los instrumentos de oferta con los instrumentos de demanda. Además, tuvo un gran desarrollo en la CRA. Aquí está nuestro director de la CRA, porque actualizó el marco tarifario de Colombia, pero finalmente, y muy importante, el doctor Henao se encargó durante su ministerio de insertar, ya existía antes, a través del FRECH, pero de insertar en programas tan claros como el PIPE 1 y el PIPE 2 el elemento contracíclico de la política de vivienda. Lecciones que han servido para nuestro presente y que servirán para el futuro. Utilizar la vivienda como un poderoso instrumento no solamente de justicia social, sino de recuperación de las economías en momentos difíciles. Destacaría yo también del ministro Henao 2 cosas. Tuvo 2 viceministros, presidente, que hoy son ministros de Colombia en su gobierno. El viceministro de Agua es hoy el ministro de Ambiente de Colombia, el doctor Carlos Correa, y su viceministro de Vivienda, el doctor Guillermo Herrera, es hoy ministro de Deporte de nuestro país. Nuevamente, una reflexión sobre la consolidación de una tecnocracia en este sector. Llega Elsa Noguera. Elsa Noguera hizo muchas cosas, destaco 2. Con Elsa Noguera sacamos adelante como país la ley de vivienda segura. Elsa Noguera llevó los subsidios de Mi Casa Ya entre 0 y 2 salarios mínimos. Inicialmente estaban para 3 y 4, teníamos un instrumento de focalización con vivienda gratuita. Elsa Noguera amplió Mi Casa Ya entre 0 y 2, lo cual permitió mejorar
fuertemente la progresividad del programa, y Elsa Noguera también se encargó. Está aquí el doctor Leonardo Navarro, otra reflexión sobre la tecnocracia consolidada. Leonardo Navarro trabajaba con Elsa Noguera en la política de tratamiento de residuos sólidos. Y esos primeros documentos que tuvimos para la promoción del reciclaje, cuando Colombia tenía tasas de reciclaje por debajo del 2%, por debajo del 2%, vamos a cerrar este gobierno con niveles cercanos al 15% y la meta al 2030 es el 18%. Y estábamos en niveles cercanos al 2, y sale la política, trabajó de la mano de Leonardo Navarro. Hoy Leonardo Navarro es el director de la CRA en este gobierno. Todos esos fueron desarrollos de la ministra Elsa Noguera. Después de Elsa Noguera llega Jaime Pumarejo. Jaime Pumarejo innovó con los cambios paramétricos del Fresh Novis, lo cual hemos venido profundizando ahora. Inicialmente, cuando usted lo concibió, ministro Henao, eran para viviendas hasta 350 salarios mínimos, reconociendo dónde necesitábamos desacumular los inventarios, y el nuevo concepto de vivienda de casa media con Pumarejo subió a 435 y este gobierno hoy lo tiene en 500. Esa es una innovación muy rápida y muy audaz del ministro Pumarejo, pero el ministro Pumarejo también puso en marcha varios de los proyectos emblemáticos de aprovechamiento de residuos sólidos. Dándole continuidad a eso, ya vamos a acabar, tenemos al ministro Camilo Sánchez. El ministro Camilo Sánchez tuvo, por ejemplo, de viceministro a Jorge Carrillo, que hoy es el presidente, el gerente general de EPM, y el ministro Camilo Sánchez será recordado por siempre en este sector como el padre de los enfoques diferenciales. Él empezó en su ministerio, presidente, un ejercicio que se llamaba Casa Azul, y era el ejercicio de llevar agua a través de metodologías alternativas permitidas por la regulación, que además no eran sancionadas por la superintendencia, y ese esquema fue el conato. Ese esquema fue el germen, diría yo, en realidad, de lo que luego se convertiría en Guajira Azul, pero no solamente desde el punto de vista de las poblaciones en ruralidad, también hizo lo propio con las zonas urbanas de origen informal. Esa regulación que existe hoy en Colombia, que ha sido premiada internacionalmente y destacada en todos los foros mundiales, de un país que tiene un enfoque diferencial para permitir llegar a la última milla. El padre de ese enfoque diferencial es el doctor Camilo Sánchez. Pero con el doctor Camilo Sánchez también avanzamos en los planes departamentales de agua. Ya decíamos la revolución del ministro Costa, llegar a 30 planes departamentales de agua fue finalmente el trabajo que consolidaría Camilo Sánchez, al tiempo que culminó varios de los proyectos de vivienda gratuita. Gobierno del presidente Iván Duque. Hemos construido sobre lo construido. Yo quiero que se den cuenta del concepto de trabajo en equipo a través del tiempo. Cada uno de los desarrollos que hemos ido señalando parten de los desarrollos de los gobiernos anteriores. Ninguna de las realizaciones de estos ministros hubiera sido posible sin el talento, el compromiso, el denuedo y la convicción de sus antecesores y de un equipo técnico que ha permanecido por años. Alejandro Quintero fue director de Fonvivienda 10 años. Lo propio ha ocurrido con sus subdirectores. Los puestos más importantes del ministerio se han mantenido a través del tiempo porque hacen parte de esa tecnocracia que hemos logrado construir y consolidar. Y usted, presidente Duque, será recordado por varias cosas: 250.000 subsidios de vivienda, de los cuales ya van 175.000 entregados, el programa de mejoramiento de vivienda que pasa de la política solamente cuantitativa a la cualitativa, agresivo, casa digna, vida digna. Ya entregamos el mejoramiento 115.000 antier con usted. De igual forma, expedimos una nueva ley de vivienda 10 años después de nuestra anterior ley, actualizamos ese marco normativo con los nuevos parámetros propios del desarrollo de mercado, logramos que la tasa de reciclaje ya vaya por el 12%, vamos a cerrar en niveles del 15%, así como cerraremos cerca del 50% el tratamiento de aguas residuales, dándole continuidad a lo que ya mencioné de los ministros anteriores, y finalmente 3 millones de las 5 millones de personas que faltaban por tener acceso a agua potable y a saneamiento básico tendrán acceso durante este gobierno, sacando provecho de los esquemas diferenciales a los que hago mención. Pero yo quisiera que fuera René. ¿Dónde está René? René, a mí me llama mucho la atención que cada vez que nos visita un exministro, lo primero que hace es darle un fuerte abrazo a René. Presidente, René es el notario de la historia.
René ha acompañado a todos los ministros, a todos los que hemos contado, y a través de su talento, a través de su ojo, a través de su lente, ha quedado consignada la historia de este ministerio. Y a mí me gustaría compartir con ustedes un video muy corto en el que René comparte algunas de las experiencias personales, de lo que él recuerda, ya no en estos números, sino desde el punto de vista humano de cada uno de los ministros. Lo que más recuerdo de la exministra Beatriz Uribe es que ella nos quería como sus hijos. Ella siempre decía, ¿a dónde están mis chiquis? Creo que era por 1,60 de estatura, pero lo más chévere de ella es su amabilidad. Yo recuerdo lo exministro Vargas Lleras, que estamos en un evento en Nariño, nos subimos al helicóptero. El helicóptero empezó a tener fallas. Yo estaba muerto del susto, pero yo lo veía a él y él estaba muy sereno. Entonces la cualidad de él, firme y sereno. Del ministro Nao, cuando viajamos a un sitio, a Medellín, al Chocó, donde fuéramos, llegábamos y decíamos, ¿dónde está el ministro? ¿Dónde está el ministro? El ministro estaba saludando a un niño, jugando con un niño. Esa es la humildad que yo recuerdo de él. Lo que recuerdo de la exministra Elsa Noguera es su sonrisa, esa capacidad de superar todo obstáculo, no importa las dificultades que tenga, eso admiro de ella. Yo recuerdo del doctor Pumarejo que en los eventos él siempre hablaba con las personas y se le iluminaba la cara y él siempre decía, las ayudas del gobierno siempre tienen que llegarle a los más necesitados. Lo que recuerdo del doctor Camilo Sánchez es que cuando estábamos en una comisión y no teníamos transporte, él decía, muchachos, no, vénganse conmigo. Ya almorzaron, ya comieron, él se preocupaba mucho por el equipo. Yo lo recuerdo de una persona muy solidaria. El ministro Malagón pasó por un momento muy difícil en pandemia, porque su padre casi se muere por COVID. Él estaba muy afectado. Sin embargo, uno a uno llamó a todos los funcionarios del ministerio que también se habían enfermado y a sus familiares. Y uno a uno le hizo seguimiento en todas las clínicas. Él estuvo muy pendiente. De él destaco en la capacidad de ponerse en los zapatos de los demás. La nuestra es una historia en construcción. En los próximos 10 años en Colombia se van a construir, doctora Sandra, 2.5 millones de casas, 2.5 millones de hogares. El paisaje urbano que van a ver mis hijos, que todavía no han nacido, va a estar compuesto por casas que todavía no se han construido. Doctor Gerardo, en 43 años Colombia se duplica. El número de unidades habitacionales que se construyeron en 202 años de historia republicana se va a construir en algo más de 40 décadas. Eso es lo que hemos logrado con la nueva escala de producción, con la nueva escala de comercialización, con el nuevo nivel de cartera hipotecaria. En 42 años este país se duplica y de aquí a 10 años vamos a construir 2.5 millones de casas. De aquí a 10 años se van a habilitar casi 50.000 hectáreas de suelo para construir esta cantidad de viviendas. 50.000 hectáreas de suelo. 50.000 hectáreas de suelo es algo así más o menos como el 18% de las principales 5 ciudades capitales. Es muchísimo. Ese es el suelo que necesitamos habilitar durante los próximos años para construir estas viviendas. En los próximos 10 años, vamos a entregar más de 600.000 subsidios. Pasamos a un nuevo ritmo, ya no entregamos 17.000 subsidios por año, ahora estamos entregando más de 50.000 subsidios por año. Esa tendencia llegó para quedarse. En una década entregaremos cerca de 600.000 subsidios y en la próxima década también
tendremos 1.3 millones de personas con acceso a agua potable por primera vez. Y uno dirá, 1.3 es bajito, en este gobierno logramos 3 y tradicionalmente lograban 3. No, esto significa que vamos a llegar a la universalización de agua potable. En el 2030, doctora Natasha, todos los colombianos tendrán agua potable, ya no será el 94-95%, habrá agua limpia siempre y para todos. Y en esos retos de un país que avanzará también en aguas residuales, avanzará en gestión de residuos sólidos, lo que tengo absolutamente seguro es que este ministerio será protagonista. Este ministerio llegó para quedarse, este ministerio está inscrito no solamente en las relaciones con el empresariado, sino inscrito en el corazón de los colombianos. Este ministerio será protagonista de las transformaciones sociales más importantes durante los próximos 10 años, y lo que hemos logrado hasta ahora, que es impresionante, es solamente un paso de una historia que está, al igual que Colombia, en construcción. Muchísimas gracias. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 10 años. Un ministerio joven, pero grande.